Entonces, en este sentido, como les digo, la metodología va a ser un poco distinta. Primero vamos a tener unos recursos que nos van a dar ideas de por qué esa comunicación es importante y al final ya las conclusiones. Entonces, para empezar, vamos a ver un video que nos va a mostrar precisamente la importancia de esa comunicación en espacios empresariales. De manera más puntual lo vamos a ver en el nivel interno. Recuerden que todo siempre parte de una base y si a nivel interno cada una de las partes funciona de una manera coherente y acertada, pues precisamente es algo que se va a lograr transmitir a otros espacios y a otros contextos que podrían ser lo externo a esa empresa. Entonces vamos a ver el video. Por favor, me confirman si se escucha. Lo voy a silenciar el micrófono, pero voy a compartir el sonido del video. Entonces, por favor, confírmenme. En una organización no tiene que ver solamente con las palabras, con los mensajes Sí se escucha, profe. Perfecto, listo. que se emiten, sino sobre todo con las acciones. La comunicación en una organización no tiene que ver solamente con las palabras, con los mensajes que se emiten, sino sobre todo con las acciones. Ese es el mensaje central que nos trae hoy Alejandro Formanchuk, un especialista en comunicación interna. Alejandro, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar en tu programa. Alejandro, vamos a contextualizar ese concepto de comunicación interna y sobre todo por qué es tan potente. Porque hay que ponerle tanto cuidado al interior de una organización, sea grande, mediana o pequeña. Juan Carlos, muchas gracias por tu pregunta muy interesante. ¿Por qué es importante la comunicación interna? Bueno, si uno piensa en qué es una organización son dos o más personas que se ponen en común para alcanzar un objetivo. El objetivo que tenga esa organización, cualquiera. ¿De qué modo dos o más personas se pueden poner en común? Básicamente con la comunicación. Por eso la comunicación interna es esencial para cualquier tipo de organización, grandes, medianas, pequeñas, porque es aquello que les va a permitir que las personas trabajen de forma mancomunada para poder alcanzar ese objetivo. Si la comunicación interna es buena, si la comunicación interna es potente, además va a permitir que la gente saque lo mejor, se aprovechen al máximo los talentos, las capacidades, los recursos de cada uno para poder alcanzar esas metas que cada organización tiene. Por eso la comunicación interna es la esencia de la actividad organizada. Vamos a aprovechar que tenemos aquí en Negocios en tu Mundo a uno de los grandes en Latinoamérica en el tema de comunicación interna para que nos cuente unas claves que sirvan para potenciar esa comunicación interna al interior de las organizaciones, sobre todo medianas y pequeñas, Alejandro. Claro que sí. Yo creo que una de las principales claves que tiene que tener en cuenta una organización mediana y pequeña es que la comunicación interna no necesariamente son los medios de comunicación interna. Muchas veces cuando trabajamos con una organización mediana o pequeña nos dice, bueno, nosotros no hacemos revistas internas, no tenemos una red social interna, no llenamos toda la oficina de carteles porque somos pequeños. Bueno, no pasa nada. La comunicación interna, si bien necesita de los medios de comunicación, muchas veces transcurre por otras vías. Por ejemplo, las acciones es lo que más comunica dentro de una organización. Y las acciones las hacen todo tipo de organizaciones, ya sean grandes, medianas o pequeñas. Con lo cual, cuando una organización mediana o pequeña quiere potenciar su comunicación interna, lo que yo siempre recomiendo es que sea muy consciente de lo que sus prácticas organizacionales están comunicando. ¿Y a qué me refiero con prácticas? Con todo, desde cómo se lidera a las personas, cómo se contrata a las personas, cómo se gana a un cliente, cuál es el salario que se le paga a un colaborador o a un empleado. Cada una de esas acciones son mensajes, entonces una organización cuando quiera mejorar su comunicación no solo tiene que estar pensando en qué va a hacer a nivel mediático o qué tipo de palabras va a decir, sino que tiene que reflexionar acerca de qué acciones está llevando adelante y cómo esas acciones pueden ser interpretadas. Si son bien interpretadas por la gente va a estar haciendo una comunicación interna muy potente, si son mal interpretadas esa comunicación va a contaminar la organización. Y desde luego el rol de los mandos medios, de los líderes y de los jefes es fundamental. Porque yo siempre digo, una persona no renuncia a una empresa porque no le gusta una revista interna, ni tampoco se queda por eso. Las prácticas que tienen y que llevan adelante las personas más visibles dentro de una organización son los principales mensajes que una organización envía y por eso uno puede hacer comunicación interna por fuera de los medios clásicos de comunicación. Y esto nos enlaza, Alejandro, con esa trascendencia que tiene la comunicación interna, no solamente dentro de la organización, sino cómo está proyectando hacia el exterior. Se está convirtiendo definitivamente también en una comunicación externa, que está incidiendo sobre el branding de la compañía. Vamos a analizar eso.
Exactamente, yo creo que la comunicación interna es el nuevo branding. ¿Qué significa esto? Que todos los mensajes que se emiten hacia adentro de la organización muchas veces terminan trascendiendo. ¿Por qué? Porque un empleado cumple un rol de empleado, está dentro de una organización, pero luego sale de la organización y habla sobre la empresa. Y ahora no solamente habla como era antes con su círculo íntimo, ahora puede opinar a través de las redes sociales sobre su organización, con lo cual tiene un impacto y una trascendencia global. Hay muchos informes y muchas estadísticas acerca del peso que tiene la palabra de un empleado y muchos mencionan que justamente tienen muchísima credibilidad. ¿Esto qué significa? Que si yo soy consumidor o cliente de una empresa, le voy a creer un poco obviamente a la publicidad de la empresa o lo que me diga el CEO o la CEO de esa empresa, pero mucho más le voy a creer a un empleado que trabaja dentro de esa organización. Con lo cual, cada uno de los empleados que trabaja en nuestra organización lo tenemos que ver como un embajador de marca y tenemos que saber que todas las personas que están fuera de la organización le van a creer mucho más a un empleado que a lo que diga el director de esa organización o lo que diga el responsable de relaciones públicas. Por eso, cuando uno invierte en comunicación interna, también está invirtiendo en construcción de marca. Bueno, entonces vamos a hablar finalmente, a manera de conclusión, sobre cómo esta comunicación de marca incide sobre la credibilidad. Eso va mucho más allá de las palabras o de contar historias muy bonitas, sino de cómo tengo una realidad, unas acciones potentes y las sé comunicar. Exacto. De hecho, una de las cosas que nosotros más trabajamos es la gestión de la credibilidad interna. ¿Por qué? Porque si a uno no le creen, la comunicación es imposible. Con lo cual, una recomendación que yo también brindo es que todas las organizaciones sean muy conscientes de cuánta credibilidad tienen frente a sus empleados. Un líder puede saber mucho de storytelling, PNL, oratoria. Ahora, si a esa persona no le creen, esa comunicación no va a ser efectiva. Con lo cual yo considero que la piedra angular para una comunicación interna efectiva es la credibilidad. Si una organización no es creíble, no va a valer de nada que invierta en hacer una gran fiesta, en medios súper tecnológicos o en aprender un montón de herramientas de comunicación. No va a servir de nada. Lo que más tiene que trabajar y la cuestión más esencial es que ese emisor tiene que ser creíble, porque si no es creíble, no hay comunicación efectiva. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese tema que sabemos que tiene un alto impacto sobre las empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas, porque digamos que las grandes ya tienen más el tema resuelto. Gracias a vos por la invitación y bueno, encantado de estar en tu programa y ojalá que estas ideas les aporten. Listo. Entonces, ahora que vimos el video, ya tenemos un poquito más claro qué es comunicación a nivel interno. ¿Alguien resalta algo del video? Que se decía que si la comunicación es buena, eso conlleva el logro de objetivos dentro de la organización. Sí, correcto. ¿A alguien más se le quedó algo del video? Profe, Dime. la importancia de manifestarse a través de acciones, no solamente verbal, sino, pues, digamos, físicas, gestos y demás señales físicas también. Y que se debe poseer cierto nivel de credibilidad al momento de transmitir, pues, alguna información, transmitir el mensaje que se quiera dejar. Ese tema de la creatividad, de la credibilidad, perdón, sí me llamó mucho la atención porque también va ligado con algo que es la confianza de esa persona al momento de transmitir esa información. Si ustedes ven que alguien que les está dando una instrucción, una capacitación, tiene un tono de duda en lo que está comunicando, ¿ustedes confiarían en esa instrucción? No, Exactamente, entonces esa misma duda que tiene esa persona al momento de transmitir esa información genera lo mismo en uno. Entonces, la creatividad, pues siempre ir de la mano con lo que es la confianza al momento de transmitir
información, ¿no? o comunicación que son relevantes para el proceso. Entonces, así vamos empezando a ver cómo la comunicación resulta siendo un factor determinante en el buen rendimiento de una empresa, como en su correcta aplicación hace que cada uno de esos procesos empresariales que se están desarrollando se lleven a cabo de una manera mucho más eficiente. Entonces vamos a hacer que se aprovechen los recursos disponibles, que se aproveche el talento humano con el que cuenta la empresa. ¿Para qué? Para que se logren los objetivos que tiene esta empresa. Entonces, como vimos en el video, a veces nos complicamos mucho pensando en que lo importante o lo relevante va a ser algo complicado de lograr. Entonces nos matamos pensando en eso. Por ejemplo, un medio de comunicación para que sea bueno tiene que ser complejo. En su realización tiene que ser, por ejemplo, una revista, una página web para poder llevar a cabo funciones o comunicaciones asertiva, una red social, una aplicación, pero como vimos en el video, las cosas que más comunican son las acciones. Entonces, las acciones que se llevan a cabo al interior de una empresa son fundamentales, ya que si nosotros tomamos em, decisiones acertadas que puedan ser bien interpretadas por el personal, que sean fáciles de entender, que sean claras, podremos habernos dado cuenta de que efectivamente estamos teniendo una buena comunicación porque todos van a trabajar de manera articulada. Entonces, no se trata de hacer la cosa difícil y dar indicaciones que resulten difíciles de entender o complicadas, sino precisamente dar instrucciones que sean muy claras, muy puntuales, para que todos logren desempeñar su trabajo de manera correcta, que no que mi jefe me dijo algo y yo tengo que hacer el esfuerzo de la vida por tratar de entenderle qué fue lo que quiso decir y asimismo hacerlo y a la de Dios si lo hice bien o mal, sino que es mejor una comunicación que sea precisa desde el primer momento, que yo tenga claro lo que tengo que hacer, porque asimismo voy a desempeñar un buen trabajo. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la credibilidad, efectivamente, pues nos damos cuenta que es prácticamente la base de todo. ¿Listo? Entonces, sin credibilidad, va a ser muy complicado o no nos va a rendir beneficios o no vamos a identificar un cambio que la empresa destine recursos y tiempos a estrategias comunicativas que no van a tener el impacto que nosotros esperamos. Entonces, nuevamente, la credibilidad es fundamental porque sin esta todo va a perder impacto y pues precisamente la empresa siempre va a trabajar en conseguir sus objetivos. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a hacer una pequeña actividad, digamos que para ir ahondando un poco más en el tema de la comunicación desde cada una de nuestras perspectivas, porque a veces yo puedo decir, yo sé hablar, a mí la gente me entiende, pero realmente una cosa es lo que yo considero y otra cosa totalmente diferente es lo que perciben los demás de la manera en la que yo me estoy comunicando. Entonces, en este sentido, vamos a hacer un test para ver qué tan bien nos comunicamos, porque a veces, como les digo, podemos decir o pensar que somos muy claros en lo que transmitimos, pero realmente nunca o pues casi nunca nos detenemos a mirar si nuestras comunicaciones están siendo o no asertivas. Entonces, este test podremos estar viendo o haciéndonos una idea un poco más clara de si realmente somos buenos o malos. Incluso más que decir que somos buenos o malos, si estamos logrando ser eficientes al momento de transmitir esa información. Entonces, les voy a compartir el enlace por el chat. Por favor, me confirman si les abre sin ningún inconveniente. Ya se los envié, por favor, lo abren.
Listo. Vamos a dar unos 8 o 10 minuticos para realizarlo y ya volvemos con los resultados. ¿Listo? ¿Sí les abrí el enlace? Sí, profe, yo puedo abrirlo. Sí, profe. Sí, señora. Sí, pues. Listo, perfecto. Le voy a preguntar a uno al azar del listado, a ver quién se lo gana. Entonces, 8 o 10 minuticos y volvemos. ¿Cómo te fue, Edwin? ¿Qué te salió? Ya le digo, profe. Ya. Resultado del test de comunicación. Tu forma de comunicar es tu carta de presentación en toda la relación, ya sea de amistad o de pareja. Incluye tanto la comunicación que realizamos de forma verbal con el lenguaje como la que hacemos inconscientemente de forma no verbal, con los gestos y movimientos corporales. Nivel de comunicación alto. Ejerces un gran control sobre tus palabras. Comprendes bien la complejidad de los demás, te comunicas y no asumes riesgos a la hora de hablar con los demás. Pero ten cuidado con acabar mintiendo demasiado para quedar bien o hacer feliz a tu interlocutor, pues puede ser una arma de doble filo. Demasiado control también se da sensación de falsedad. Eso me salió, profe. ¿Te sientes identificado? Sí, profe, sí, tal cual. ¿En todo o hay algo con lo que no te identifiques? Pues, no, profe, yo creo que en todo porque, primero que todo, yo creo que me fascina hablar. Soy una de las personas que me fascina hablar, escuchar. De pronto en mi trabajo soy más de escuchar porque hay personas que de repente le cuentan a uno cosas que ni se lo cuentan a la misma familia o pareja. Entonces, sí, me identifico ahí, profe. Listo, perfecto. ¿A alguien le salió un nivel distinto al de alto? ¿O algo diferente que quiera compartir? O si no. A ver. José, ¿a ti qué te salió? Hola, profe. ¿Qué te salió en el resultado? Profe, me salió lo mismo que el compañero acabó de leer. Me salió alto y pues estaba leyendo junto con él y era el mismo texto. ¿A nadie le salió distinto a alto? Profe, a mí también me salió igual que el compañero Edwin, lo mismo que el compañero José Levis. También nivel alto, misma información. Listo, Profe, con Jaime, Dime, Jaime. a mí me salió el mismo nivel, pero yo difiero en esa respuesta porque yo no soy muy comunicativo. Pero de pronto no es que hables mucho, sino que en los momentos en que tienes que transmitir información puedes ser muy asertivo en la forma en la que la transmites. No necesariamente se trata siempre de comunicar, digamos, grandes cantidades de información como si lo hace el compañero Edwin, que se le facilita. Digamos, yo también me identifico en ese sentido porque soy una persona más de escuchar incluso que de hablar. Pero digamos que las comunicaciones que podamos llevar a cabo sí pueden darse de manera asertiva, ¿listo? Entonces me alegra que hayan buenos comunicadores en este grupo. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta que tenemos más claro el contexto de la importancia de una buena comunicación, de saber incluso si nosotros mismos nos estamos comunicando de una manera asertiva,
nos permite entonces tener claro qué es la comunicación a nivel empresarial, lo cual facilita siempre, claro, que se lleven a cabo tareas o actividades de manera coordinada y que por ende facilite la consecución de los objetivos que esa empresa se ha establecido. Entonces, la comunicación es, si no la base, uno de los pilares más importantes en el desarrollo de cualquier proceso empresarial. Entonces, aquí quiero aprovechar para hacer una pregunta, ya que tenemos clara la importancia de una comunicación a nivel interno. Sin embargo, pues también contamos con la importancia de tener una buena comunicación a nivel externo. Entonces, en este sentido, hay un factor que determina que se tenga una buena comunicación. ¿Qué creen que podría ser o qué piensan que es necesario para poder tener una buena comunicación externa? ¿Qué se les ocurre? Profe, saber escuchar al, digamos, al cliente, por ejemplo. Sí, ¿qué más? Manejo del tema, profe, que se esté desarrollando. Va por ahí. ¿Alguien se les ocurre algo por lo que piensen que es necesario o que complementa una buena comunicación? ¿Qué determina que una buena comunicación a nivel externo se dé de manera correcta? ¿No se les ocurre nada? Profe, pensaría pues que el receptor efectivamente le quede el mensaje que queremos expresar, porque nosotros muchas veces expresamos, bueno, un mensaje o lo que estemos exponiendo, pero no tenemos claro si la otra persona realmente recibió la información como debía ser o como queríamos que la recibiera. Sí, 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 eso es algo que se da ya como consecuencia, pero lo primero que yo necesito para tener una buena comunicación es tener en claro qué es lo que voy a comunicar. Entonces, en este sentido, la información es un factor determinante. Una empresa no puede lanzar un producto o una promoción sin antes asegurarse de cómo está haciendo el mercado. Entonces, si yo no tengo información, no tengo un contexto, pues difícilmente voy a poder diseñar una comunicación que sea asertiva. Entonces, como les menciono, una empresa no puede lanzar un producto al mercado o una promoción sin asegurarse de cómo está haciendo ese contexto. Entonces, ¿cómo verían ustedes que una empresa lanzara un producto al mercado que no se requiere o que tal vez no cumple o no satisface las necesidades de ese momento? ¿Cómo percibirían ustedes eso por parte de una empresa que saque un producto totalmente fuera de contexto? De pronto, profe, que la empresa no está enfocada, si saca un producto fuera de contexto, porque no está enfocada a lo que la empresa realmente está realizando. Exactamente, entonces eso es muy importante porque no va a transmitir un sentimiento precisamente de seguridad en sus clientes o en sus usuarios. Entonces, prácticamente todos los esfuerzos de la empresa en sacar ese producto serían en vano, se perderían recursos económicos, de talento humano, operaciones, además de perder la confianza del cliente por no tener en claro qué es lo que esa persona necesita. Entonces, esa falta de contexto, esa falta de información se tiene que suplir desde el primer momento. Entonces, si yo tengo información, la información siempre es valiosa en cualquier contexto, pues voy a tener más herramientas para diseñar productos que realmente satisfagan las necesidades de las personas y por ende se establezca un buen vínculo y una confianza con el cliente. Entonces,
Hasta este punto tenemos en claro qué es la comunicación interna, ¿listo? Perdón que se abrió otra ventana. Listo. Entonces, ya teniendo claro esta parte de la comunicación interna, vamos a ver los aspectos fundamentales. Entonces, sabemos también que por el test, si nos comunicamos o no de manera asertiva, pues sí, a la gran mayoría le salió que tenía un nivel de comunicación alto. Entonces, ya con esto tenemos información para qué. Para que la próxima clase empecemos un poco más ahondar en los tipos de comunicación aplicados a las organizaciones o las empresas. Entonces, vamos a ir ya, digamos, a irnos categorizando a cada uno de nosotros a nivel empresarial, claro está, según las habilidades o competencias que ya hemos ido identificando, pues no solo con el video, sino también con el test que se realizó y las características que este arrojó. Listo, entonces ya en cuanto a las conclusiones, como les mencionaba, la información siempre va a ser determinante. Si ustedes se dan cuenta, los datos en cualquier contexto, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una compra que les dicen, me regala su correo, me regala su número de celular, me regala tales y tales datos, esa información realmente es muy costosa. Hay empresas que crean bases de datos de esa información y las venden. Por eso no sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado que me llegan mensajes de texto de tiendas que yo nunca he visto en la vida, que nunca he visitado, que nunca he comprado, pero digamos que sí puede tener relación con, por ejemplo, si yo un día compré en Coag, pero Coag puede ser, digamos que similar a lo que es Kenzo. Entonces me llega un mensaje de Kenzo, digamos que una tienda donde yo nunca he comprado, y es precisamente por eso, por la importancia que hoy en día tiene contar con esas bases de datos de información. Entonces, este caso no es distinto, sino que aquí la información hace referencia a que la empresa debe tener dentro de sus capacidades o sus conocimientos la posibilidad de tener información que le sea relevante y fundamental para la etapa en la que se encuentra. Entonces, entre más información tenga, entre más detallada, más puntual sea, pues mucho mejor, porque va a tener las herramientas necesarias para determinar estrategias que lo lleven a alcanzar a esos objetivos que se ha propuesto. Entonces, ya una segunda conclusión, la comunicación debe ser siempre asertiva, es decir, facilitar cómo vivimos, cómo vemos la realización de cualquier tarea. Entonces, no solo se trata de hacer la vida más fácil en ese ambiente laboral, de que, digamos, las personas tengan la confianza de preguntar al jefe cómo realizar una tarea para que se haga de la mejor manera, sino que también en el momento en el que se está realizando, en el momento en que se está desempeñando esa tarea, reciba ese acompañamiento. Entonces, desde un primer momento, una buena comunicación va a determinar cómo se desarrolla cada una de las tareas a nivel empresarial, y finalmente que haya una coherencia tanto a nivel interno como externo. Entonces, de nada sirve que yo a nivel interno tenga ciertas comunicaciones, ciertas estrategias, si finalmente con el cliente no voy a lograr transmitir eso. No se le ¿Listo? escucha bien, profe, no se le escucha bien. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, señora, es que se fue un poco y regresó. De pronto es el internet que me estaba fallando. Listo, entonces, retomando en cuanto a la comunicación asertiva, que las instrucciones siempre sean claras. Esto ya depende pues claramente del tipo de jefe que se tenga, pero lo ideal es que la comunicación desde un principio se dé de la mejor manera. Si de pronto en el desarrollo de esa tarea surge una duda, que la persona pueda estar en la confianza de preguntar y que por ello no vaya a recibir, digamos que un regaño o una mala respuesta, sino que por el contrario tenga un acompañamiento
para poder desempeñar las tareas de mejor manera. ¿Y esto qué va a hacer? Que haya una buena comunicación a nivel interno y precisamente se transmita eso a nivel externo, porque la falta de coherencia a nivel interno claramente se va a notar a nivel externo y el cliente lo va a percibir muy fácilmente. Entonces, mantener articulado todos estos aspectos para que así la empresa logre mantener buenas relaciones con los clientes, con los usuarios, con tal vez con otras empresas y así ir poco a poco en la consecución de esos objetivos. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda. No, señora. Profe, una pregunta. Dentro de este tema Dime. de la comunicación interna, también se puede utilizar el documento comunicación interna, pero por escrito, como medio No te, de, no te entendí la pregunta. bueno, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tenemos como procedimiento de que si entregamos, por ejemplo, una factura, un documento que presenta X o Y novedad, al momento de que de un proceso a otro se le deje por escrito un comunicado que se llama comunicación interna Ujú. y está dentro de lo que es la norma de gestión de calidad que maneja la compañía. Entonces quisiera saber si también hace parte de este proceso que estamos hablando en la clase de hoy. Sí, claro que sí. Lo que yo mencionaba al principio, digamos, a veces tratamos o nos complicamos, nos ahogamos en un vaso de agua porque pensamos que para que haya una buena comunicación tiene que haber un software o no sé, algo supremamente complicado o elaborado para que todo sea súper efectivo, pero precisamente no es algo que sea necesario, digamos, si como lo manejan en tu empresa, la comunicación queda clara, el equipo ya conoce cuáles son esos canales de comunicación, que todo queda por escrito, pues va a ser mucho más sencilla y efectiva la comunicación, porque precisamente es algo que ya todos tienen el conocimiento y de cómo se maneja. A diferencia de que si se busca crear una red social, entonces que las comunicaciones las vamos a hacer por Facebook, entonces todos tienen que tener Facebook. Realmente eso es complicarse la vida con algo que puede solucionarse de una manera muy sencilla. Hay un libro que se llama La metodología de lo simple y básicamente es cómo hacer las cosas de la manera más sencilla, pero obteniendo buenos resultados. Entonces, sí hace parte o es una herramienta o estrategia, podríamos decir, de una o un ejemplo de lo que podría ser una buena comunicación interna. Y sobre todo, profe, que se lleva control sobre todo el trabajo que se va desarrollando en cada uno de los procesos y con los que uno interactúa diariamente. Exactamente, eso también es algo bueno porque se le hace seguimiento a las tareas y además está esa constancia. ¿Por qué? Porque si se hace una comunicación por una forma que yo no pueda tener un soporte, entonces ¿cómo voy a comprobar yo? Es que mi jefe me dijo esto en tal momento y me dicen, muéstrame dónde le dijo. Entonces, si yo no tengo, digamos que ese soporte o esa constancia, ya el proceso de por sí estaría empezando a presentar, digamos que fallas. Exactamente, queda por escrito el soporte. Exacto. Listo. Muchas gracias por esa intervención porque realmente es un muy buen ejemplo de cómo se puede hacer una buena comunicación sin necesidad de complicar el proceso. Gracias, profe.